Y vamos a sacar, pues formalmente le damos la más cordial bienvenida a este encuentro que vamos, estamos iniciando en este día y que de una manera muy particular eh, hemos preparado con mucho entusiasmo. Fundamentalmente y evidentemente los principales destinatarios que tenemos para esta formación son eh, los estudiantes de las escuelas de teología pastoral para laicos. Y justamente pues en la programación de la escuela de teología pastoral para laicos, tenemos en este año unas 5 o 6 actividades que tienen que ver con el valor del año. Desde octubre del año pasado, la conferencia del Episcopado Dominicano, en el 41 Encuentro Nacional de Pastoral, pues nos regaló la oportunidad de trabajar durante todo un año un único valor, como el año pasado también trabajamos con el valor de la honestidad. Este año vamos a trabajar, o estamos ya trabajando con el valor de la oración, de la oración. Es una propuesta que la Conferencia del Episcopado Dominicano nos ha permitido, insisto, trabajar, y al mismo tiempo, pues la Conferencia del Episcopado se ha hecho eco de la solicitud que el Papa Francisco ha hecho a todas las conferencias episcopales del mundo para que este año 2024 sea un año de oración, en vista de preparar el año 2025, que será eh, eh, pues un año jubilar, un año jubilar. El año 2025 como año jubilar y este año 2024 como año de preparación a este jubileo de los 25 años de este tercer milenio. Y justamente en ese contexto, nosotros hemos invitado a la hermana Santa Ángela Cabrera, que pues académicamente todos conocemos su capacidad, tiene un doctorado en Biblia, académica de profesión, pero el Señor la ha llamado a un servicio que implica pues una entrega todavía más profunda y más completa, que de plano va también a exigir más oración de parte nuestra por ella y por sus compañeras, porque la hermana Ángela ha iniciado un proyecto de fundación de una congregación dedicada a la oración, al silencio, discípulas misioneras por la santidad. Así se llama, hermana Ángela, ¿verdad? Exactamente, sí, gracias. Y entonces ya ustedes saben lo serio, lo profundo, lo delicado que es pues una fundación de una comunidad religiosa. El Señor está de su parte, estamos completamente seguros de eso. La Virgen María siempre la va a acompañar, pero al mismo tiempo todos sabemos que el de los cachitos se va a poner muy molesto. Por eso hay que orar mucho por ellas, por todas sus hermanas. De manera que sin mucho preámbulo, vamos a dar inicio a este taller sobre la oración. Desde ya le digo que iniciamos hoy, hacemos un receso mañana y volvemos el jueves a la misma hora y por este mismo canal. De manera que tenemos entrega hoy y el jueves con la hermana Ángela.
Y si la hermana Ángela nos deja alguna tarea, de aquí al jueves ya saben que tienen que el compromiso de realizarla. De manera que dejamos a la hermana Ángela con los micrófonos. El escenario es suyo, hermana. Buenas noches. Como hicimos ya una oración y agradezco las palabras de nuestro hermano diácono Fran, vamos a comenzar a compartir esta experiencia rezando el Ave María para integrar un poco también a la Virgen en este proceso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, se ve, ¿verdad? La proyección. Miren, Sí, se ve muy bien, hermana. no, ajá, gracias. No ha sido fácil eh, introducirse uno, ¿verdad? En preparar lo que es un taller de oración, porque no es un taller de floristería, que uno enseña cómo se hacen las flores y la gente sale del curso haciendo flores, tampoco no es un taller de repostería. Y también una cosa interesante es que puede ser, bueno, que nunca nosotros somos especialistas en el arte de la oración. Nadie puede atribuirse eso, porque esto es un pozo sin fondo. Entonces, vamos a pedir siempre, ¿verdad?, la asistencia del Espíritu para que nos introduzca y con humildad lo que vamos a socializar y a partir de la propia experiencia vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a compartir elementos y ojalá desde la fe que esto no sea visto como una clase, sino como una oportunidad de enriquecernos para cultivar la vida de oración personal en este año dedicado a la oración y que no sea solamente este año, sino que nos vayamos integrando, ¿verdad? Ejercitando en esa vida de oración. Eh, Vamos a ver, aquí yo voy a sacar algunos elementos teóricos. Primero, apoyada en lo que es la carta pastoral de nuestros obispos, que está disponible en el internet y que es muy importante porque este material nosotros lo podemos tener como un catecismo y tenerlo bien subrayadito, ¿verdad? No uno para un grupo, sino uno para cada uno. Entonces yo voy a comenzar destacando algunos elementos de lo que ellos retoman de la vida de los santos y al mismo tiempo destacando otras definiciones sobre la oración. ¿Por qué hay tantas definiciones sobre la vida de oración? Porque es un don, la oración es un don, es una gracia. Entonces, el don no tiene una definición, así como la fe no tiene una definición exacta, cerrada, acabada, sino que cada uno a partir de su experiencia y sin contradecirse. Entonces, vamos viendo lo que es la gracia de la oración. Fíjese cómo comienza esta definición. Es la elevación del alma a Dios. Eh, esa, ese movimiento, aquí ya nosotros vamos viendo
Y en la medida que vamos hablando, tú que estás escuchando, vas intentando asimilar en tu vida estos elementos, estos datos, estas informaciones, tú la vas repasando y de esa forma nosotros vamos haciendo un taller, ¿ves? Porque se hace taller en la medida en que vamos practicando. Entonces, aquí nosotros vemos ya esa dimensión de movimiento, de elevación. ¿Pero elevación de qué? ¿Elevación hacia dónde? Entonces, aquí ya nosotros vamos viendo cómo el alma camina, migra hacia Dios. Si tú buscas en el catecismo qué significa el alma, pues en la antropología moderna, en la concepción moderna del ser humano, el alma no se separa del cuerpo, son inseparables, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, la Iglesia, la fe católica, reconoce que dentro de esa unidad inseparable del alma, ¿verdad? Eh, hay una parte, hay un rinconcito trascendente, hay una dimensión divina, hay unos genes netamente divinos allá que, que buscan a Dios, ¿ves? Y eso, a ese deseo trascendente, innato en el ser humano, entonces se le llama alma, ¿ves? Entonces, cuando nosotros no morimos, el cuerpo se desintegra, pero el alma permanece viva. Y en un futuro, en el más allá, se volverá a integrar nuevamente esa dimensión resucitada del cuerpo. Hablar, la oración es hablar de amor, dice Santa Teresa de Jesús. Entonces, vemos aquí hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Aquí vamos adentrándonos en que la oración tiene esa dimensión de conversación basándose en el amor. ¿Ves? Esa experiencia de amor es conversación con alguien, no con algo, sino con alguien. Alguien escucha, alguien te habla, pero también es una necesidad, no es un capricho. ¿Ves? Es una necesidad enraizada en lo más profundo del ser, es un deseo natural de Dios, diría Santo Tomás de Aquino. Aquí viene un elemento interesante, que la oración no es una actividad más en nuestra vida, ¿ves? No es una actividad más, sino que es esencial para vivir, porque sin oración no hay vida completa. Y esto es importante que nos quede claro porque la gente muchas veces piensa que la oración es una actividad más, ¿ves? Y la oración es lo que te hace que tu vida y la mía no sean cacarones de cristiano, sino que seamos cristianos con sustancia. La oración es una actitud interior, una actitud de vida, ¿eh? La oración es al corazón y al alma lo que el oxígeno es a la sangre y el cuerpo. La oración es estar en presencia, sentir esa presencia continua y constante ante Dios. Quiere decir que yo puedo estar en la cocina, puedo estar lavando un carro, puedo estar caminando y puedo estar también haciendo oración, porque la oración es estar consciente de que estoy en Dios y de que Dios está en mí, así como una esponja se introduce en un cántaro de agua y se empapa, y te vas hundiendo en ella. La esponja se introduce en el agua y el agua se introduce en la esponja. Esa es la vida de oración. Conciencia de que Dios está contigo.
Es una relación de alianza, porque Yo no le tenía fíjese, que dar y ya. No, si, ahora. si puede, Ya, si puede ya, cerrar el gracias. micrófono. eh, Entonces, fíjese cómo estas dos definiciones, presencia continua y alianza y comunión, ellas se integran y al mismo tiempo se complementan, porque cuando tú eres consciente de que Dios te habita, tú te quieres desde lo profundo de tu ser agradarle, corresponderle, no con la connotación de que Dios te está mirando para juzgarte, sino de que Dios te custodia, como dice el Salmo 139, me abarcas por detrás y por delante y tienes tu mano sobre mí. Entonces hay una comunión de unidad con Él. Esa es la vida de oración. Esa conciencia de esa presencia continua. Para Teresita de Jesús, ves cómo cada santo, cada santa, va escribiendo desde su experiencia. Ella dice, es un impulso, la oración es un impulso, es una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento. La oración es reconocer a Dios. ¿Ves? Es un reconocimiento a quién es que yo le estoy hablando y quién es que me habla. Un reconocimiento y un grito, también un grito de amor, un grito de amor. Pero fíjese qué interesante lo que ella va diciendo, tanto dentro de la prueba como en la alegría. ¿Veis? O sea, que no solamente en el dolor tú oras, sino también en la alegría, en todo momento. Dios comparte contigo. Entonces, la oración es acción de Dios y acción del ser humano. Esto está precioso. Es un don y una tarea, porque fíjese cómo dice la carta en el Apocalipsis, cómo dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Mira qué cosa más bonita. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor en ningún momento llega derrumbando, llega tumbando, pide permiso, está a la puerta, Él llama. Si alguien oye mi voz y me abre, ahí viene la acción del ser humano. Dios tiene la acción de acercarse, Él es el que inicia el encuentro, Él es quien llama, pero la tarea del ser humano es ser sensible, ser dócil a esa voz y tener la tarea de abrir y sentarse con Él. Más tarde dirá el Papa en uno de sus reflexiones que también Dios te invita a salir desde dentro hacia afuera, pero siempre van juntos. Brota del Espíritu Santo y de nosotros y va dirigida por completo al Padre. ¿Ves? Y hay una cosa bien interesante que a mí me tocó muchos años eh, tenerla como tan clara así, que la oración busca como meta principal la unión de la persona con Dios, la unión de la voluntad humana con la voluntad divina. Tú ves, entonces, alguna vez la gente se engaña porque uno va corriendo tras de dones, tras de experiencia y anda buscando, se deja cautivar por lo grandioso y por lo espectacular y no se da cuenta que lo que realmente santifica a la persona es esa necesidad, ese deseo de unir su voluntad, de morir a sí mismo, de negarse a sí mismo, de desapropiarse para abrazar la voluntad de Dios. Esta expresión que no está en la Carta de los Obispos, que es de un libro no publicado todavía de Fernando Rielo, dice que la oración es un vuelo, la oración es un vuelo, pero un vuelo que hay que comenzarlo primero recorriéndolo, caminándolo, como vamos a ver más adelante
en los grados de oración. Entonces, no es lo mismo atravesar el río nadando que atravesar el río con una barca que tenga un motor. Entonces, la oración te ayuda a avanzar en el peregrinación hacia ese Padre. Dice San Juan Pablo II, orar no es una imposición, sino un don. No es un peso, sino un gozo. Yo recuerdo en Brasil que estaban, cuando se hizo la asamblea de Aparecida, estaban reformando el santuario de Aparecida. Es en una ciudad, ¿verdad? Aparecida, y así le pusieron el nombre a santuario. Entonces resulta que el diseñador que estaba reformando el santuario, él dijo, él dijo, ahí había un letrero que decía, silencio que estamos orando. Y yo cambié, dice él, ese letrero por uno que dice, el silencio es oración. ¿Ves? Quitó la imposición para invitar a vivir el don. Entonces, a la gente no se le obliga para que ore, sino se le seduce para que ore. ¿Ves? No es una imposición, sino que es un don. No es un peso, no es una obligación, sino que es un gozo. Al comienzo, como vamos a ir viendo, la vida de oración exige tener una disciplina y parece como si fuera un peso, pero luego nosotros vamos viendo, experimentando cómo la carne, la actitud humana en sí, se va sometiendo a ese toque del Espíritu Santo, y en la medida que la vida de oración va fluyendo de esa misma manera, el Espíritu Santo la va conduciendo, y lo que en un comienzo parecía un peso, pues comienza a resultar un gozo, una alegría. Entonces, cada uno de nosotros que estamos aquí, nosotros nos hemos hecho preguntas serias, y si no la hemos hecho, alguien la hizo y la escuchamos. ¿Y qué hemos visto? Que el ser humano está envuelto de un profundo misterio, unas profundas inquietudes que no se llenan con nada ni con nadie, a no ser con Jesús, ¿verdad? Con el Verbo encarnado. Entonces, todos nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí, que estamos en esta etapa de la vida, que estamos vivos aquí ahora, tenemos esa oportunidad de recuperar ese sentido profundo de nuestra existencia, abrazando la vida de oración, que es el don que necesitamos para nosotros lograr que nuestra vida sea con sentido, y para poder vivir antes de morir y seguir viviendo. ¿De dónde brota la oración? ¿De dónde brota? ¿De dónde sale? Entonces, algunas veces las personas hacen oración con gestos, otras veces hacen oración con palabras, otras veces hacen oración sin gestos y sin palabras, en un pleno silencio. Pero interesa remarcar que el silencio de la oración cristiana católica tiene un fundamento, ¿verdad? Porque los budistas también hacen silencio, pero es un silencio que lleva al vacío. En cambio, el silencio de la oración cristiana es el silencio que lleva a escuchar la voz de Dios que te habla, y a decir, como dice Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, en la Sagrada Escritura se menciona el alma como ese lugar o ese recipiente, esa vasija de donde brota la oración, o ese espíritu humano, cuando hay un concepto hebreo para hablar de alma que se llama nefes,
y nefe significa ser humano necesitado. Entonces, tu oración brota de esa necesidad humana. Entonces, cuando tú rezas, sea con silencio, con gesto o con palabra, toda tu persona que está en oración y se identifica el corazón como esa morada profunda donde tú estás, en tu adentro más profundo, en tu yo más profundo, donde ni tú mismo te conoces, ni tú misma te conoces. Y eso es una de las aventuras más hermosas de la oración. La persona que hace oración termina conociéndose. Y es muy dolorosa la vida cuando te llegan los años y tú ni sabes quién eres. ¿Por qué? Porque tal vez, ¿verdad? Por una cosa o por la otra, se nos pasó la vida sin despertarnos la conciencia de la importancia de la oración, donde el Señor te revela quién eres tú, porque Él sabe cosas que tú no sabes de ti. ¿Ves? Entonces, ese corazón tuyo, eso es tu escondido, donde solo el Espíritu Santo puede sondearlo y puede conocerlo. Entonces, hay una cosa interesante que la gente cree, ¿verdad? Alguna gente cree de manera errada como que solamente los monjes es que pueden vivir esa experiencia y eso no es así, porque el monje tú lo llevas dentro y el monasterio es tu propio corazón. Entonces tú estás llamado a cultivar y a vivir, a cavar en tu propio pozo, a descubrirte quién eres tú para poder tener identidad, para poder tener identidad, autonomía en algunas decisiones. ¿Se das cuenta? Por eso dice aquí que el corazón es el lugar de la decisión. Ahora recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús, ¿verdad? Con esa mirada contemplativa le dice a Natanael, ahí viene un hombre de verdad, ¿verdad? Donde no hay engaño. Y dice el Salmo 50, tú conoces la verdad en lo íntimo de mi ser y en mi interior me inculca sabiduría. En ese recipiente que tú tienes, que muchas veces tú crees que está lleno de ruido, que está lleno de chuchería, ahí envuelto con todo eso está la verdad profunda que el Señor te revela y te revela cada día. Entonces, sin oración, tú no eres capaz de identificarla porque Dios habla bajito, Dios no vocea. Entonces, interésate mucho por conocer qué Dios te dice, qué Dios te pide. Y toda esa dimensión de oración personal se integra, como vamos a ver, con esa oración comunitaria. Pero si no hay oración personal, entonces no se puede vivir plenamente la oración comunitaria donde cada uno pone en común la fe. Entonces, en la carta pastoral de nuestros obispos, esa es una carta que está muy bien hecha, ve, porque no deja que uno se pierda. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo comenzar? ¿Cómo yo puedo no perderme? ¿Cómo yo puedo caminar seguro? ¿Cómo yo sé que no me estoy perdiendo en la vida si yo quiero comenzar la vida de oración o si yo necesito afianzarme en ella? Porque una cosa es cierta, que en esto nadie se gradúa summa cum laude. El que crea que tiene mucha experiencia y que ya es suficiente, entonces lo mandan a repetir el curso, porque la soberbia lo está siguiendo. Entonces siempre nosotros tenemos que apoyarnos, acompañarnos y dejarnos guiar. Y es interesante cómo los hombres y mujeres que llegaron a la santidad, cómo los santos citan a los santos. Santa Teresa cita a San Ignacio, Santa Rosa de Lima cita a Santa Catalina de Siena, y cómo los santos se fueron dejando conducir. Y hoy mismo usted le pregunta a sus amigos que oran, ¿cómo tú rezas? Dime, ¿cómo es que tú oras? ¿Con qué tú te estás alimentando? Y así nosotros vamos
viendo de los elementos que te dice la otra persona, tú vas viendo qué tú puedes integrar, qué se acopla a ti, qué va contigo, porque en la vida de oración, tal vez la manera en que una persona hace oración no es la manera en que a otra le favorece. Por eso cada uno tiene esa particularidad, pero nosotros vamos a ir viendo ahora las fuentes, donde nos apoyamos, ¿ves? Y nosotros nos vamos a meter en un camino profundo con la gracia de Dios, donde vamos a ver que la oración no solamente es toda la parte externa de cómo se ora, sino lo que acontece dentro de ti cuando tú estás en oración y a dónde te va transformando dicha práctica. Entonces, la Sagrada Escritura no es un libro cualquiera, es un libro que está, un libro sagrado, por eso le llaman sagrado. ¿Por qué le llaman sagrado? Porque el Espíritu Santo está ahí. Tú ves, el Espíritu Santo está ahí y el Espíritu Santo está en ti. Entonces, cuando tú tienes contacto con la Sagrada Escritura, tú sientes, por ejemplo, que todo tu ser se estremece ante una frase. Tú sientes la necesidad de detenerte en un versículo. Tú sientes que Dios te toca tus sentimientos, que te ilumina. Entonces, eso es señal de que la Biblia tú la estás recuperando como fuente de oración. ¿Mm? Por eso, la lectura orante es importante y evite leer a prisa. Y si algún día tienes que leer a prisa para salir corriendo, pues corriendo con los pies, pero con ese corazón recogido, rumiando como hacían los salmistas, que cuando tú comienzas a estudiar los salmos te das cuenta que hay salmos que son como acrósticos, así que se lo aprendía de memoria para ir rumiando y recitando esas frases. Entonces tú tienes ahí la tarea de desempolvar la Sagrada Escritura para recuperarla como libro de oración. A mí me gusta mucho y aquí en la casa también lo practicamos así, hacer oración con la guía mensual o con el rayito de luz, los pasajes bíblicos para poder rayarlos, encerrar los personajes, escribir, repetir, hacer caligrafía, ¿ve? Para no rayar tanto la Biblia, sino con la guía o con el rayito de luz que se usa, ¿verdad? Ir rayando. Entonces siempre tenemos esos manuales con la lectura del día bastante rayado, haciendo los comentarios de la oración. También otra fuente que nos dicen los obispos de la oración es la liturgia. ¿Ves? Una Eucaristía bien vivida, por ejemplo, nunca te puede dejar igual. Y usted sabe el misterio grande de la Santa Eucaristía. Es un misterio que nosotros tenemos que pedir mucho la asistencia del Espíritu para poder comprender y para poder acercarnos a ella y rezar con fe. Señor, en tu infinita misericordia, Virgen Santísima, introdúceme en el misterio eucarístico. Porque si uno supiera, tú no ves que muchas veces uno va a la misa y como que no crece. ¿Por qué no crece? Ah, porque está disperso, los sentidos, está disperso. Algunas veces los ojos se le van viendo todo lo que acontece y uno se pierde de la gran sustancia, de la gran vitamina, que es ese espacio orante profundo de la oración, de la Eucaristía y más aún a la hora de nosotros comulgar. Eh, eh, Hay un escrito de Juan Pablo II que habla de la presencia mariana en la Eucaristía y es interesante cómo él señala que se puede comparar cuando el sacerdote o el ministro te entrega la Santa Comunión
que tú estás diciendo, como dijo la Virgen María al ángel, hágase en mí según tu palabra. ¿Ves? Ese sí de María, tú lo revives y lo actualizas cada vez que está comulgando. Y lo más interesante de esta plenitud de oración en los espacios sacramentales y comunitarios es que tú prolongas ese misterio de oración en tu corazón. Tu corazón se transforma en un altar. Por eso también la iglesia tiene la liturgia de las horas, que son esos salmos con los que oraron tantos santos y tantas santas, y la fuerza de poder orar con esos mismos salmos, sabiendo que en el mundo entero, con diferentes lenguas, con diferentes idiomas, están recitando esos mismos salmos. Y también se ora con los ejercicios de piedad, el Santo Rosario, y así cada uno tendrá su propio, esos ejercicios de piedad que también favorecen la madurez espiritual. Las virtudes teologales, los obispos la identifican como otra fuente de oración. Imagínese, usted no puede separar la oración de la fe, ¿ves? Porque si usted tiene una plantita y usted quiere que crezca, usted tiene que echarle agua a esa planta. Entonces, el agua de la fe es la oración. Sin oración la fe no crece. Pero toda persona que ora también despierta a la esperanza. Es muy importante la esperanza en la vida de la persona. Sin esperanza, ¿qué significa la esperanza? Esperanza significa esperar, saber esperar. ¿Ves? La persona de oración sabe esperar, esperar el momento de Dios y no quiere salir del horno antes de la hora. ¿Ves? Pero esas virtudes no se separan de la caridad, porque ¿cómo yo puedo saber si mi oración es auténtica? Si mi oración es auténtica, yo tengo que ver cómo está mi relación conmigo mismo, cómo está mi relación con Dios y cómo está mi relación con los hermanos de comunidad. Entonces ahí yo puedo ver si me estoy contradiciendo, si yo soy caridoso, si soy buen amigo, buen hermano. Entonces es señal de que mi oración va dando fruto. ¿Tú ves? Entonces la vida de oración te va corrigiendo ahí. Una cuarta parte que estuve añadiendo, conversando con Monseñor Versosa, es esta parte, que también la historia humana es fuente de oración. Por ejemplo, ¿tú te has sentado alguna vez? Y si no lo has hecho, ¿tú te has sentado alguna vez? Puede ser en el Santísimo, puede ser en tu casa, en un rinconcito, para tú pensar en Dios y revisar tu vida a los ojos de la fe. ¿Cómo fue que Dios te fue conduciendo hasta este momento en el que tú te encuentras? Porque algunas veces en la vida histórica de uno no tiene cómo ponerle nombre a la experiencia de Dios. Pero en este momento, sea cual sea el rol que tú tengas, cómo tú has llegado a donde está, cómo Dios te tomó de la mano y te condujo. Entonces, tu vida es una fuente de oración. Cuando tú estás haciendo oración, cuando tú te acercas, no para quejarte, porque cuando uno se queja mucho de su historia personal es porque todavía no la has releído como proyecto de salvación. ¿Ves? Porque la historia
historia, pero por más trabajo que tú hayas pasado, mucho más grande mérito que tiene el Señor. Y en este país, en República Dominicana, que levante la mano el que no haya pasado trabajo en su historia. ¿Ves? Entonces, cuando tú te acercas a esa historia, pero no con ojos de resentimiento, sino con ojos redentores, ¿ves? Ojos de redención, de ver de dónde Dios te sacó, de qué desierto, por el desierto que te condujo. Entonces, en vez de estar llorando y lagrimeando, agradece a dónde te sacaron y de eso que te dieron, dale a los demás gratuitamente. Y tú verás que hay gente que dice, pero ¿cómo? Que usted ha vivido tantas cosas y ese corazón no está herido. Porque donde está la presencia de Dios, donde Dios habita, no hay quien le haga herida. ¿Ves? Porque Dios sana, Dios cicatriza. Y eso tú lo consigues en la vida de oración. Pero también la creación es otro libro abierto. Cada vez que tú te levantas y te encuentras con ese sol tan grande y tú dices, pero ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer para que tú te acuerdes de él? Cuando tú te dejas impregnar por la naturaleza, ¿ves? Dicen que San Ignacio le dijo a las flores, ya no me hablen tan alto que sé lo que me están diciendo. Cuando tú te entras en ese diálogo y esas criaturas pequeñas te llevan al Creador, entonces tú estás haciendo oración. Porque tú dices, pero todo eso alguien lo creó. Entonces, cuando la naturaleza te lleva al Dios creador, entonces tú te das cuenta que la naturaleza es un libro de asombro y de misterio. ¿Ves? Que nos lleva al compromiso por cuidar la casa común. Yo me recuerdo cuando uno estaba adolescente, uno hablaba y le iba sacando hoja a la planta. Y después tú vas, en la medida que va madurando, tú vas cambiando los hábitos y te das cuenta que la naturaleza hay que respetarla. Entonces tú vas creando una sensibilidad, ¿verdad? Y también aprendes a orar con los nuevos crucificados de hoy. Decía Santa Teresa, es más fácil contemplar a Dios en una rosa que contemplarle en un hermano, una hermana, sobre todo cuando no te caen bien. Pero en ese que no te cae bien, ahí tú estás llamado a quererlo, no porque te agrade o no te agrade a ti, sino porque Dios lo ama. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos en la vida de oración un maestro que es Jesús y una pedagogía, ¿verdad? Jesús es el maestro de oración y una pedagogía que es, ¿cuál es la pedagogía de la oración? Orar con Jesús, orar en Jesús, orar por Él y como Él oró. ¿Ves? Él nos da los contenidos y nos da la manera de orar. Entonces, nosotros vamos a dar otro pasito más y con eso vamos a parar. Mire, nosotros hemos tenido un abordaje general, ¿verdad? Un abordaje general para intentar ver qué es la oración, un abordaje general. Pero ahora nosotros nos vamos a adentrar no a lo que se vive por fuera, a la forma, sino a lo que está dentro, lo que acontece dentro sobre la oración, sabiendo que la oración tiene como meta principal la unión con Dios, la santidad. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú oras,
Tú no puedes detenerte. Voy a orar para conseguir esto. No, tú tienes que tener clara la meta, el fin, que es la perfección de vida, la santidad. ¿Ves? La santidad, la unión con Dios. La santidad no es como estamos conversando hoy en la comunidad, que alguna vez uno cree que la santidad es volar, levitar, estar 2 veces en el mismo, en diferentes, con el mismo cuerpo en 2 lugares diferentes. La santidad es tener conciencia de que Dios está ahí contigo y tú querer hacer su voluntad. Esa es la santidad. Entonces, la Virgen María, la santidad de la Virgen María, ¿cuál fue la santidad de la Virgen María? Respetar a Dios y serle fiel a Él. Dejarse modelar por Él, esa es la santidad, dejarse hacer por Dios. ¿Ves? Mira San Juan Bautista, no tuvo grandes, qué milagro. Juan Bautista que predicó con una fe y una radicalidad y una coherencia de vida. Y ahí tenemos San Juan Bautista. ¿Ves? Entonces, si tú te tomas en serio a Dios, entonces tu vida de oración va llevándose la meta de la santidad. Entonces, hay variedad de términos o imágenes para nombrar las etapas de crecimiento en la vida de oración. Etapa de crecimiento. Aquí le vamos a presentar una síntesis partiendo de Santa Teresa, pero al mismo tiempo la vamos a sumar. Son 4 grados o 4 niveles, ¿verdad? Que la mayoría de los místicos destacan. Esto que estamos hablando es de lo que pasa dentro del corazón, dentro del alma, dentro del interior. Esto es lo que estamos tratando, ¿verdad? La oración en su dimensión trascendente. Mire, mire, el primer grado, y solo vamos a trabajar hoy el primer grado, y pasado mañana vamos a trabajar los otros 3. El primer grado de oración. Imagínese que usted tiene un pozo, que usted necesita sacar agua, pero tiene que sacarla con una lata, con su propio esfuerzo. Así es el que comienza la vida de oración. El agua es esa gracia divina, el pozo es tu corazón, ¿ves? Y tu vida es ese jardín que necesita ser regado. Entonces, hay una fundadora de los focolares que se llama Chiara Lubick, que ella dice que los primeros pasos de quien se decide a orar son como esos niños y niñas que necesitan crear un hábito de oración. ¿Ves? Entonces es como cuando uno, aunque esté adulto, cuando comienza a orar, es como si estuviera en la etapa de la niñez, de la infancia. Este comienzo es comparado para Santa Teresa como hacer un huerto o hacer un conuco en una tierra árida, porque no hay costumbre de recogerse interiormente. Dígame usted, nosotros que somos una cultura tan ruidosa, ¿cómo vamos a llevar nosotros esa disposición de recogerse interiormente a no ser que tú te dispongas a hacerlo? Y después usted puede decir, pero es que en mi casa, con los nietos, con el ruido, es imposible. A esa gente hay que recitarle el salmo que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. ¿Ves? El que tiene sed de Dios se levanta temprano para poder beber antes de que ensucien el agua, para recogerse.
Para quien comienza la vida de oración y quien se quiere disponer a ello, se les recomienda que escudriñe y medite la vida de Jesús. Si tú quieres comenzar con seriedad la disciplina orante, comienza con la vida de Jesús. Pero aquí hay una trampa grande. Usted puede decir, yo todos esos pasajes me los sé de memoria. Desde que usted dice así, usted puede decir que mató la inspiración de una vez. Usted tiene que coger esos evangelios y dejar que el Señor lo sorprenda. Invocar esa presencia del Espíritu, recogerse un rincón de su casa, tener preparado ese ambiente, esa atmósfera, esa velita, si usted le prefiere. Y usted va a ir marcando este conocer de nuevo a Jesús en esta etapa de tu vida. Dejarte sorprender por él. A ese ejercicio y tú verás. Y conoce ahí la humanidad del Señor, cómo es Él. Déjate sorprender por su humanidad y cómo desde su humanidad Él te comprende, te escucha y te atiende y te aconseja. Habla mucho con Él como un amigo. ¿Mm? Y entonces tú ahí ya comienzas la vida de oración. No necesitas hablar bonito, solo necesitas ser sincero, ser honesto, ser transparente, ponerle nombre a tus sentimientos. ¿Mm? Y que Él te conozca con el timbre de tu voz, con tu realidad, ora con tu vida delante de Jesús. Cuando Él te da una frase que tú vas leyendo, tú le dices, Señor, mira, me provoca esto, 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 aquí estoy floja. Tú vas hablando con Él como un amigo y sin darte cuenta, tú te vas a ir sumergiendo en la vida de oración sin olvidar detenerte un poco en silencio cuando el interior te lo vaya comunicando, porque es una experiencia que al mismo tiempo tú necesitas ir observándote interiormente y ponerle nombre a lo que el espíritu te va suscitando dentro. Entonces, dice la maestra de espiritualidad, Santa Teresa, que los inicios de la oración, puedes tú, esos inicios de oración, tú los puedes comparar como si fueran altura espiritual, porque aquí no se trata de que en qué nivel tú estás, no se trata de te adelantaron un curso o te promovieron, porque lo más importante de esta experiencia es buscar a estar a solas con Dios. Ese deseo de Dios es lo que le da madurez a tu experiencia. ¿Ves cómo está ese niño? Es un comienzo, pero el deseo está ahí. Entonces el Señor lo observa a partir de su deseo y con la herramienta que Él tiene. Querer cavar en su huerto es ya una gracia. O sea, esa cosquilla que siente tu corazón, ese fuego que siente tu corazón, ya eso es una gracia. Tú sabes, ese deseo, ese impulso que te da, agradécelo. Cuando tú dices, yo quisiera, pero no puedo, yo quisiera, ese yo quisiera es lo que vale. Ese es lo que te va a impulsar. ¿Ves? Aunque tú no creas que el pozo tiene agua, que tu interior sea fecundo espiritualmente, comienza a buscar. Hay ocasiones en las que uno no tiene ninguna ganas, pero en este sentido hay que diferenciar el convencimiento del sentimiento. ¿Mm? El que se deja gobernar por el sentimiento nunca llega a ningún lado. Tenemos que ser más fuertes que el sentimiento y el convencimiento, como dice Ignacio Larrayaga, ora sin ganas para que vengan las ganas de orar. Entonces hay que valorar el hecho de que el Señor te espera para trabajar en su huerto.
desde que tú comienzas la vida de oración, ya estás siendo obrero y obrera en el huerto del Señor. Y cada vez que te acercas a la oración, el Señor se pone contento porque dice, ya llegaron todos mis jornaleros. Y se pone contento, ¿eh? Se pone contento. Entonces, se nos recomienda la actitud de ser trabajador feliz y sin paga. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que muchas veces, oiga qué tontería esta. Algunas veces uno deja la vida de oración de que porque no tiene gozo o porque no sentí nada, porque no lloré. Entonces usted estaba muy perdido. ¿Ves? Porque no es cuestión de emociones, es cuestión de convencerse con quién usted está hablando y lo que él va a hacer en ti y a través de ti para todos los demás. Trabaja sin paga y sé siempre feliz. ¿Ves? No esperes recompensa, que la recompensa es el que Él nos dejó trabajar en su huerta. ¿Ves? Que nos dejó entrar con nuestros pies. Eso ya es el mérito. Pero sabiendo siempre que la generosidad de Dios es mucho más grande, que siempre, siempre, siempre nos dará a otros un corazón totalmente desapropiado. Nunca se deja la oración porque nunca se deja a Cristo. Nunca se deja la oración porque nunca se deja a Cristo. Entonces, hay que saber manejarse con las etapas de resequedad, que algunos místicos le llaman la noche oscura, pero cómo los santos vivieron esa resequedad. ¿Qué es lo que es resequedad? Resequedad cuando tú no sientes a Dios por ningún lado, no te dice nada, tú te pones a leer y es como si no leyera, porque la frase no te dice nada, tú estás seco como un bagazo de caña. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay fe, uno es capaz de interpretar lo que está pasando y espera con paciencia a que el sol salga. Bendecida sea la persona que sabe esperar con paciencia el amanecer, porque cuando ese amanecer, cuando ese sol aparezca, usted puede jurar que va a salir radiante, que va a salir hermoso y que usted va a decir, bendito sea Dios que me dio la gracia de perseverar. Y también algunas veces el Señor nos pone a pasar trabajo en la oración para que uno mendigue su presencia, para que no que caigamos en soberbia, ay, qué bien me va a mí, qué gozo, sino que en la resequedad es que tú te haces gente en la oración, en la resequedad, cuando no hay caramelito, cuando no hay regalo, ahí es que usted se hace un hombre y se hace una mujer de verdad. ¿Mm? Entonces, toda resequedad o toda gracia, como quiera, es provechosa al corazón. Cuando tú comienzas la vida de oración, lo primero que comienza es arrancar las hierbas malas, porque cuando te vas acercando a la luz, tú puedes identificar las cosas que están ahí que no están afín con la voluntad de Dios. Entonces, por eso se espera de que la persona comience ese proceso de transformación. ¿Ves? El proceso de transformación, aunque sea pequeñito, y no para lo que los otros lo vean, sino porque Dios espera de ti, el Espíritu Santo espera de ti. Esa inversión que hace el Espíritu Santo en ti, Él quiere que tú reacciones, que avance. Entonces, en la medida que vas sacando la hierba, y cada quien sabe la hierba que tiene mala,
En la medida que tú vas sacando hierba, ese espíritu se va recreando más y comienza a anidar en ti de una manera más especial. ¿Mm? Y es interesante cómo todo lo que tiene que mover el proceso de oración es el amor. ¿Ves? Es el motor. Porque imagínese usted que usted se ponga a rezar para lucírsela delante de los otros. Entonces esa no es la oración verdadera. ¿Tú te das cuenta? La oración verdadera te abaja, te hace humilde, porque eso es lo único que Dios hace, abajarse. Usted nunca va a ver a Dios mirando para arriba, Dios siempre está mirando hacia abajo. Entonces, junto con el proceso de oración, va surgiendo el proceso de humildad también. Para uno no caer en soberbia espiritual, se recomienda siempre mirar lo bueno que tienen los demás. Como dice San Pablo, reconozcan los otros como superiores a ustedes mismos. Es una es un buen consejo para uno llevar una vida de oración y siempre creer que esas personas que mucho descalifican socialmente van primero que tú. Si tú puedes, con la gracia de Dios, hacer eso, tu oración va a ser muy fecunda. La Teresa de Jesús compara el alma como un castillo donde hay muchos aposentos. Ese es su imaginario. Nosotros lo podemos comparar con una casa que tiene una grilla, que tiene una sala, que tiene una cocina y que tiene un aposento. En la casa nuestra siempre hay un aposento principal, pues ella dice, el alma es así. Mire a ver si esa mujer se metió dentro tan hondo que ella clasificó la vida interior en 7 aposentos o 7 moradas, porque ella lo ve como un camino de vida interior, donde en la morada más especial está Dios, está el Rey. ¿Mm? Entonces, ella comienza hablando de esa primera morada, que es ese primer comienzo, y en la medida que tú te vas entrando, pero tienes que tener en cuenta que todo lo que vamos hablando va a tener el enemigo malo, como haciéndote la contrapartida para que tú no avances a ese proceso de unión con el Señor. En ese primer grado o en ese primer comienzo de la vida de oración, la iglesia reconoce que la persona generalmente se inicia con la oración vocal. No quiere decir que solamente los principiantes utilizan la oración vocal, pero este es como el recurso más práctico. La oración vocal, cuando yo recito el Ave María, es una oración vocal cuando recito el Padre Nuestro. ¿Ves? La oración se hace interior en la medida en que tenemos conciencia a quién le estoy hablando y qué le estoy hablando. Por eso, ahora mismo, por ejemplo, que nosotros tenemos ese soporte de las redes, hay tantas páginas oficiales de la iglesia donde tú puedes interiorizar qué significado tiene el credo, qué significado y así sucesivamente. ¿Mm? Uno puede profundizar en las oraciones para interpretar lo que está diciendo, a quién se lo está diciendo, así como las diferentes expresiones que nosotros vivimos en la Eucaristía, todos esos ritos litúrgicos. En la medida que lo vamos conociendo, pedirle al Padre, al párroco, mire, vamos a hacer un taller donde se nos explique. Cuando tú dices, no soy digno de que entres en mi casa. Todas esas frases que vamos repitiendo, que se tornan oración, en la medida en que yo voy ahondando en su misterio, entonces
esos sacramentos me van dejando nutrido. ¿Qué nos enseña el Señor para lo que estamos empezando el arte de la oración? Los consejos que Jesús nos da en el Nuevo Testamento. Pidan en mi nombre. Es una novedad pedir en el nombre de Jesús. Nos enseña a pedir con confianza, sin desanimarse, sin desfallecer, pero también revisando qué es lo que tú pides, porque allá al comienzo, cuando estábamos definiendo la oración, veíamos pedir los bienes convenientes. Entonces yo puedo estar pidiendo y veo que no me dan, y es porque estoy pidiendo lo errado, o también puedo preguntarme, mientras Dios no me da lo que pido, ¿qué está aconteciendo en mí? Tú estás entonces con los ojos volcados hacia Dios, esperando una respuesta, y no te das cuenta que mientras esperes esa respuesta, tu corazón se va purgando, tu paciencia se va trabajando y vas siendo una persona contemplativa de las cosas de Dios. Algo siempre de provecho se saca en todo silencio de Dios. ¿Ves? Donde Él te lleva a vivir su propósito. Dice el Señor, no uses muchas palabras y nunca reces para que los otros te vean, sino que tu vida de oración vaya acompañada con la prudencia y con la discreción. Esto que está aquí, este Padre Nuestro, que no lo vamos a explicar porque ya trabajamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero yo me pregunté, trabajando el taller, ¿cómo sería, qué se le pediría a una persona que comienza su vida de oración cuando reza el Padre Nuestro? ¿Qué se le pediría? Con la primera frase, Padre Nuestro que estás en el cielo, y yo creo que ya lo voy a dejar ahí mejor, porque ya yo siento que eso lo podemos seguir en el otro, porque ya está bueno, ¿verdad? Para no saltarlo, para no saltar cosas y poder ahondar bien. Nos falta todavía como varios elementos de ese primer momento, que no sé, pero aquí a manera de síntesis, lo primero, por ejemplo, y después cuando vayamos al segundo nivel, vamos a tener como una propuesta más profunda para comprender el Padre Nuestro. Pero se nos pide sencillamente reconocer que Dios es Padre, que cuando tú comiences a orar, oiga, esto es serio lo que estamos diciendo ya, cuando usted comienza a hacer su oración, lo primero es tener esa conciencia de que está delante de Dios que es Padre. Crea ese ambiente, crea esa atmósfera de confianza. Entonces Jesús en esta oración te está diciendo cuál es la actitud interior que tú tienes que tener a la hora de hacer oración. Siéntete amado, ¿ves? Entonces, si tú sigues recitando el Padre Nuestro, descubre que estás llamado a la santidad, que estás llamado a encontrarte con el Rey y a servir a ese reino. Eso es lo básico. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, solamente para empezar, date cuenta que hay otra voluntad que no es la tuya, que tú tienes una voluntad, pero que hay alguien mayor que tú que también tiene una voluntad. Y cuando tú dices, Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, solo que te recuerdes a vivir con austeridad y a compartir lo que tiene con los demás. Cuando dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, solo recuérdate que hay un prerequisito para pedir el perdón. Recuérdate que somos débiles y que también tenemos que confiarnos en el Señor porque el mal existe. Si el Padre Nuestro comienza con la palabra Padre, termina con el mal. Y
le voy a decir algo y ya con esta es la última parte, con esa terminamos. El nuncio apostólico, el día de la Alta Gracia, hizo una homilía muy interesante, muy bonita, que me dejó con la boca abierta, porque él lo que hizo fue que a partir del texto de la anunciación, a partir de la anunciación del ángel a María, él recreó los niveles de oración. Entonces, aquí está el primero para que combine con el primer grado de oración. Entonces, él va describiendo cómo la actitud de María, ¿verdad? La actitud de María, cómo nos debe inspirar la actitud de María a nuestra manera de orar. Entonces dice él en su homilía, cuando reces, piensa en cómo está mirando el Señor, con qué amor te está mirando, ponte bajo la mirada de Dios. Vive la experiencia mariana cuando el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, alégrate. La oración y la alegría son sinónimos. Alégrate, porque el Señor está contigo. ¿Mm? Eso es precioso. El Señor está contigo. En cada oración el Señor está contigo. Entonces, eso es orar, saber que Dios está contigo y que tú has sido elegido por Él para estar ahí. Ten conciencia de que no estás solo. Así se comienza la vida de oración. ¿Ves? Así se comienza la vida de oración. Tú no estás solo, no estás sola. El ángel del Señor significa su presencia. Entonces, el ángel, Gabriel, el ángel, sea como se llame, está aquí contigo. Es la presencia de Dios. Eso es oración. Entonces, él dice, supera todo temor, porque en esa presencia paterna no hay temor. Busca el sentido profundo de la presencia de Dios. Entonces, fíjese aquí cómo el cuadro de la Alta Gracia, el que quiera aprender a rezar de verdad, para mí fue una sorpresa. Con el centenario de la Virgen, cuando estuve participando con un equipo para escribir sobre la Alta Gracia, estudiando toda la gente como Monseñor de la Rosa, escrito sobre la Virgen de la Altagracia, pero descubrirla como una escuela de oración en mi vida, yo nunca me había imaginado una cosa de esa. Y cómo la Virgen, contemplar a la Virgen en ese silencio orante, con su postura, con su mirada, con su cabeza inclinada, con su actitud de adoración. Cuánto misterio de amor en una sola pintura. El catecismo y nuestra escuela de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Bueno, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, para que no se pierdan el próximo día, mire lo que viene por aquí. ¿Ves? Así que para que no se vayan a desaparecer. Bien, hermana Ángela, Santa Ángela Cabrera, gracias por esta maravillosa entrega. Lo que le acaba de decir hermana Ángela es muy importante. Esto lo continuamos el jueves con el mismo enlace. Yo quiero recuperar una idea que es maravillosa. Nunca la había escuchado, hermana. Primero, que la actitud de oración es como un trabajo. Hay que trabajarla. Esa actitud, ese compromiso que tenemos todos nosotros para avanzar en la oración. Hay que
trabajarlo. Y todo trabajo evidentemente cuesta. Hay que dedicársele, exige de nosotros. Y creo que eso vale mucho la pena que lo tomemos en consideración, porque creemos que con hacer el primer esfuerzo y que no nos salga y entonces nos desanimamos. Esto unido a otra frase que puse por acá de la misma resequedad. Igualmente, nunca lo había visualizado de esa manera. Escribí la siguiente interpretación. La resequedad, ¿no? La apatía, lo que implica todo ello, es algo que puede estar de mi lado, no para matar la intención de la oración, sino para hacerme un adulto en la oración. Bendito sea Dios. Sí. Entonces, es justamente lo que nosotros en este tiempo, yo creo que este es un año de gracia que el Señor nos está regalando definitivamente en la conferencia del Episcopado Dominicano, porque este valor de la oración es fundamental y sobre todo en un momento en donde la misma fe es muy frágil, en donde hay tantas desinformaciones, tanta apatía, tantas luchas, tantas amenazas, en fin, no sé si seguir. Es más que nunca necesario el elemento de la oración. Pueden decir, pueden hablar, pueden encontrar evidencias, pueden tratar de arrancarnos la fe, pero si está arraigada en mi corazón el deseo profundo de orar, muy difícil esa fe sea arrancada. Y por eso es tan importante pues estas capacitaciones sobre este elemento, visto también de la forma que lo estamos mirando. Gracias por la sencillez con la que usted ha abordado este tema tan profundo, pero al mismo tiempo tan sencillo, que se nos hace tan fácil entender. Y lo digo de todo corazón. Hay algunas reacciones. Yo quisiera pedirle que si alguien tiene alguna pregunta en este momento puede encender o a levantar la mano para hacerla. De todo modo, la hermana Ángela estaría disponible también para el jueves para contestar algunas ideas. Pero algunos han escrito, yo pedí que pusieran algunas frases que le vaya impactando. Orar es un don, un gozo, el silencio es oración, decía usted. Decía Ibelice, la meta de la oración es la necesidad y eso de abrazar la voluntad de Dios, deseo de abrazar la voluntad de Dios. Otra dice, Lucía Quesada dice, orar sin ganas para que vengan las ganas de orar, como citó usted a San Ignacio, a Ignacio Larañaga. Las 7 peticiones del Padre Nuestro nos ayudan a entrar en comunión con el Señor, dice Claudia. Una fuente de oración es nuestra historia de vida, no para lamentarse de los malos momentos, sino para convencernos de que Dios estuvo con y por nosotros y nos trajo a la vida. De propósito de hoy, dice María Teresa. Muy bien, lo demás, pues están felicitando, pues, todo este proceso que hemos seguido en esta noche. Muchas gracias. Santidad es la conciencia que Dios está hoy. No es cuestión de emoción, sino de convicción. Esas son las frases que han ido saliendo. Buenas, favor repetir las 4 grados de crecimiento de oración, dice un Fior. Los 4 grados del crecimiento de la oración. Orar con, en, por y como Cristo oró. A mí me impactó también eso, pura. Es muy bonito. Quizás, hermana, el
el jueves ampliar un poquito más esto, orar con, en Ujú, y cómo. claro que sí. Oró. Sí. Es interesante, porque el mismo Cristo, yo siempre lo he interpretado así, en la medida en que yo hago el Padre Nuestro, pues definitivamente es la oración que el mismo, que salió de la boca del mismo Cristo, ¿no? O sea, es Cristo Ujú. que está orando en mí al Padre, porque es su oración. Cuando ustedes oren, oren así. O sea, es Él que ora. ¿Quería decir algo, hermano? Sobre todo los 4 pasos de la oración. Sí, como hoy comenzamos con el primero, entonces para pasado mañana ya se ven Perfecto. los otros, ajá, como va a tener continuidad, sí. Pues yo creo que usted ha hecho un muy buen resumen, muy buena resonancia. Me ha gustado mucho esos énfasis que usted ha ido aclarando y también que nos quede a nosotros de resumen y que ojalá que eh, una de las tareitas que podemos hacer es ir leyendo los evangelios despacio, si se puede, si tienen tiempo. Tal vez los evangelios, el evangelio cuando lo leemos, si pudiéramos tener la guía para ir subrayando, para ir meditando, ¿verdad? Para Sí. no correr, como detenerse un poco, bájale velocidad. Siempre andamos con mucha prisa. Sí, Sí. recordar que mañana es miércoles de ceniza. Insisto, quiero insistir con mucha caridad. Oremos por la hermana Santa Ángela, por su comunidad que necesita mucho de nuestra oración, porque toda fundación es un reto enorme, es un reto. Y necesitan ellos, las discípulas misioneras de la santidad, necesitan mucha oración y también necesitan, como no, contribución. O sea, que cualquier cosa que ustedes entiendan que le pueden hacer alcanzar a la hermana Ángela y a sus discípulas, le será bienvenida. Oramos por ella. En este momento estamos haciendo un taller de oración. Permítanme hacer esta oración para ir concluyendo. Amado Padre, definitivamente tú eres el que nos ha convocado a través de estas herramientas que pones a nuestra disposición con los avances tecnológicos. Tú estás presente en cada uno de los espacios donde estamos. Para ti no hay distancia, porque tú estás en nuestros corazones. Estás en mí, estás en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos invitó y nos enseñó a orar. Nos dio esta herramienta del Padre Nuestro, esta oración maravillosa por la cual podemos conocerte a ti, Padre, y tus características. Te damos gracias, Padre Santo, y a ti, Jesús, por el Espíritu Santo que envías a cada uno de nosotros, el Espíritu del Padre y del Hijo. Gracias por la hermana Ángela que ha instruido en este tema en el día de hoy. Queremos pedirte una bendición especial, una efusión del Espíritu Santo muy especial sobre ella y sus compañeras en esta misión que tú le has encomendado. Si tú le pides esto, Padre, es porque tú también le vas a dar todas las herramientas para ella cumplir con tu voluntad. Mira sus debilidades, sus fragilidades humanas, y en todas ellas haz que brille la fuerza de Jesucristo y sobre todo el poder que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz.
Te pido que cada uno de nosotros, con la fuerza de ese Espíritu Santo, podamos iniciar este tiempo de Cuaresma, de preparación a la Pascua, de una manera muy especial, que nos podamos encontrar contigo y definitivamente resucitar contigo. Y una vez más, Padre Santo, queremos pedirte unas bendiciones especiales para todos y cada uno de nuestros hogares. Impartimos de parte del Señor la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Inviten, mándenle la invitación a toda aquella persona que ustedes entiendan que le pueda interesar esta segunda parte. Esta primera parte ha quedado